récord de este documento, de este encuentro, y voy a hacer simplemente un post muy rápido y hacer la presentación formal de Jessica y del documento. Permitir puntear. Perfecto. He preparado una presentación muy bonita, así que con el permiso de ustedes voy a dar inicio a este encuentro, a este webinar, un encuentro pedagógico. Yo le llamo un café pedagógico como fue la vez anterior, y permítanme sentirnos muy halagados. Es un honor para nosotros, para Maya Educación y el Departamento de Servicios Educativos, contar la asistencia vuestra a este encuentro, a este fanpage de Facebook que también estamos compartiendo este webinar. Y podría decir que el trabajo docente implica una preparación constante, una calidez humana y también un rediseño y un reenfoque de nuestros elementos pedagógicos. Y estoy seguro de que esta motivación que nos une a todos en esta tarde va a ser, pero de primerísima línea, digo yo. Y en este encuentro nos hemos permitido invitar a Jessica, una profesional de alta valía, que va a compartir con nosotros algunas directrices, algunas orientaciones como política educativa, y también va a contribuir a que a través de este encuentro podamos identificar el cómo podemos encontrar ese desarrollo de habilidades, ese desarrollo de competencias en el área de STEM, ¿cierto? Al final de la jornada, queridos amigos, compartiremos el link de asistencia y ese nos permitirá emitir su certificado, que les va a llegar directamente a su correo electrónico, así que sin perderse ese correo electrónico, ¿no? Sin más preámbulos, pues me permito presentar a una gran amiga de Editorial Maya y que en esta tarde va a ser ponente, a la doctora Jessica Tipantura. Jessica está terminando ya su doctorado en educación en la línea de investigación de tecnología educativa en la Universidad Católica de Santa Fe. Es magíster en gerencia y liderazgo educacional, tiene una maestría en tecnología educativa y competencias digitales, es docente como nosotros y tiene algunos diplomados. Oiga, que me ha faltado, así que con el respeto de Jessica, yo sé que tiene un currículo brillante y nos sentimos muy, pero muy halagados. Ahora mismo es vicerrectora del Instituto Superior Tecnológico Mayor Pedro Transvesari. Es coordinadora de innovación y calidad académica en el ANMI. Actualmente es diseñadora instruccional de varias universidades, ha trabajado con varias universidades, tiene una autoría de cursos maravillosos y creo que el post lo dice todo. Jessica, somos todos tuyos, bienvenida a este encuentro, voy a dejar de compartir y te invito pues a que esa experiencia tuya maravillosa, pues que esta tarde sea para ti y para todos nosotros un encuentro pedagógico hermoso. Bienvenida, Jessica. Muchísimas gracias, Fernando. Muchas gracias la invitación de Editorial Maya, pero sobre todo a ustedes por estar presentes el día de hoy, por ese interés y motivación que tienen por aprender más y sobre todo este tema que algunos lo catalogan como una tendencia y yo prácticamente diría que es una metodología, un modelo educativo emergente, porque hablar de educación STEAM es completamente holístico. Voy a compartir pantalla con ustedes para ir mirando algunos aspectos sobre la educación STEAM. Bueno, hablar de STEAM es muy amplio. Y para hablar de STEAM necesitaríamos pero varios días, varios encuentros. Y la idea acá es tratar de dejarles estas pastillitas claves para trabajar proyectos interdisciplinarios, fomentar la educación STEAM, el desarrollo de habilidades blandas con enfoque en trabajo en equipo, que es diferente al trabajo en grupo, ya lo vamos a ir mirando, pero sobre todo dejarles con dudas. ¿Y por qué con dudas? Porque es la única forma de aprender, es la única forma de incentivarnos a seguir mejorando esta práctica docente.
Bueno, sin más preámbulo, voy a dar a conocer, creo que para todos ya no es desconocido el término o el acrónimo de STEAM. Este es un enfoque integrador que fomenta el interés de los estudiantes por estas áreas: ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas específicamente. El arte ingresa luego, pero desde un sentido de potenciar el pensamiento crítico y el desarrollo de habilidades socioemocionales o habilidades blandas. En el contexto educativo, de educación primaria y secundaria, lo conocemos más por habilidades socioemocionales, pero no se aleja de lo que son las habilidades blandas. ¿Cómo surge esta tendencia mundial? Para algunos tendencia mundial, ¿no? Aterrizado al campo de la educación, se convierte ya en un modelo educativo, en Latinoamérica un modelo educativo emergente, porque en otros países fuera de Latinoamérica, pues, es un modelo que ya se lo viene aplicando. Algunos países, de hecho en Latinoamérica mismo, ya son pioneros en potenciar la educación STEAM, y en el caso de nuestro país, pues se ha convertido ya en un modelo, en una metodología emergente para nosotros. ¿Cómo nace STEM? Bueno, STEM no nace directamente en la educación, nace en el campo laboral, en el campo empresarial, por una necesidad que tienen las empresas ahora mismo de conseguir perfiles profesionales en estas áreas, de conseguir perfiles profesionales en el campo de la ciencia, de la tecnología, de la ingeniería, de las matemáticas, pero a su vez también perfiles profesionales integradores, holísticos, perfiles profesionales que sean capaces de trabajar en equipo, perfiles profesionales que tengan habilidades blandas, capacidad de escucha, capacidad de tolerar a los demás, capacidad de liderazgo. Bueno, un sinnúmero de habilidades blandas. Entre varias bibliografías que ustedes pueden buscar sobre este tema de habilidades blandas, algunos posicionan 8, acá vamos a ver 20 habilidades blandas que se pueden trabajar directamente en el campo educativo desde la educación primaria. Pero bueno, en este contexto de necesitar estos perfiles profesionales y mirar que existe una ruptura entre la educación y el campo laboral, y no hablando solo de educación superior, sino de educación primaria, secundaria, inicial, al ver esta ruptura que existe entre la sociedad, lo que demanda la sociedad, aparece STEAM. STEAM como un modelo que pretende formar a los futuros profesionales, un modelo que empuja desde la educación inicial a que nuestros niños, nuestros jóvenes sientan interés por estas áreas, pero a la vez de una forma interdisciplinaria. Al mirar que en la sociedad no existen estos perfiles profesionales, se hace un llamado a la educación a hacer un alto, a reflexionar, a pensar qué tanto está contribuyendo la educación con lo que necesita la sociedad actual, qué tanto está contribuyendo la educación en formar a ese ciudadano que realmente va a aportar en esta sociedad y va a ser el que solvente los problemas que se vienen a futuro. ¿Qué tan capaz es esa persona? ¿Qué tan capaz es ese ciudadano? ¿Qué tanto puede aportar a la sociedad? Y por otro lado, al mercado laboral o al modelo productivo. No debemos alejarnos de este contexto. La educación sí aporta a la sociedad de una manera integral, holística, pero genera habilidades para que las personas podamos desenvolvernos en el ámbito laboral, en el modelo de producción, y podamos de esta manera aportar a la sociedad. En este sentido, la postura conceptual del enfoque STEAM considera 3 retos, 3 ejes prácticamente. Y aquí es donde está el valor de la educación STEAM, y que al momento que lo implementamos en las instituciones educativas perdemos este enfoque y lo trabajamos como una metodología más, como una técnica más, tal vez por cumplimiento a un requerimiento ministerial, por cumplimiento de la autoridad educativa, y no es esa la idea. STEAM tiene en sí fomentar estos perfiles, fomentar el perfil de salida del bachiller, el perfil de salida de la educación primaria a través de estos retos, los retos mundiales, las habilidades del siglo XXI y el cierre de las brechas desde la perspectiva de género. Voy a ir tratando cada uno de ellos. ¿Qué es esto de los retos mundiales?
Y aquí viene el punto de partida de la educación STEAM. De acuerdo con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Agenda al 2030, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU 2018, pone énfasis en varios temas que requieren atención prioritaria en esta sociedad. Y es el crecimiento exponencial de la población mundial. Por otro lado, tenemos ahora mismo la contaminación y el cambio climático y estamos siendo víctimas de ello. La falta de acceso a agua potable, servicios públicos, alcantarillado, un gran número de comunidades que no los poseen, la propagación de enfermedades, acabamos o estamos transitando por una pandemia, pospandemia en este momento, la desnutrición infantil, que eso lo vivenciamos en nuestro país, contextos donde la minería y la agricultura se ha apropiado de los suelos fértiles, la necesidad de mejorar la calidad de vida y garantizar, esto es importantísimo, la coexistencia con otras especies, las amenazas nuevas y antiguas, la vulnerabilidad ante las pandemias, la violencia terrorista, estamos en una guerra en este momento en Europa, ojo, los desastres naturales. En función de ello, la ONU nos hace un llamado a los educadores y nos dice, ojo, ¿qué tanto estamos contribuyendo a través de nuestros estudiantes para formarlos y ser capaces de enfrentar estos retos, de enfrentar estos temas que requieren atención prioritaria? Cuando hacemos STEAM, y lo vamos a ir mirando en estos minutos, cuando hacemos STEAM, aterrizamos a trabajar desde las metodologías activas con este enfoque, con problemas que están en el contexto real, global y local cercano al estudiante. Por otro lado, el otro eje, las habilidades para el siglo XXI. Y aquí es importante destacar algo. Nos encontramos en la década de la acción. Nos encontramos en la búsqueda de soluciones sostenibles dirigidas a los principales desafíos del mundo que acabamos de ver. En este sentido, vamos a tomar en consideración qué habilidades necesitan nuestros estudiantes para enfrentarse a esta sociedad, no en el campo laboral necesariamente, sino en este momento. ¿Cómo lo enfrentan los niños? ¿Cómo lo enfrentan los jóvenes? Tenemos la cuarta revolución industrial. ¿Qué implica esto? Mire que la tecnología tiene un fuerte impacto sobre el mundo laboral y las profesiones como las conocemos están desapareciendo. ¿Qué les espera a nuestros estudiantes? ¿Realmente estamos formando para ese futuro? Voy a leer puntualmente esta cita. En el 2016, la firma McKinsey estimó que la inteligencia artificial reemplazaría el 5% de los empleos totales del planeta y el 45% de las actividades en los trabajos. Asimismo, según investigaciones del Foro Económico Mundial en el 2018, el 65% de los trabajos que tendrá la generación Z, nuestros estudiantes, aún no existen. Y de acuerdo a un estudio generado por Manpower Group en el 2020, hoy en día el 54% de los empleadores, las empresas, no encuentran el talento que requieren. Ahí está el fondo de la educación STEAM, potenciar STEAM. Por otro lado, ¿qué sucedió recientemente? Emergencia sanitaria. El impacto de la pandemia ocasionó pérdidas de horas de trabajo, vidas humanas, y este es un indicador de la falta de personal capacitado para enfrentar este evento. Y aquí, ¿qué es necesario? Avances científicos en este campo, inversión de los estados para sobrellevar la pandemia en el campo de la investigación y la ciencia. Y si nos están faltando científicos, ¿el llamado para quién es? Para nosotros, para los educadores. Y si no hay perfiles para investigación, ¿el llamado para quién es? Nuevamente, a la educación, a formar esos perfiles. Ecuador, podemos mirarlo. ¿Qué pasó en la pandemia? ¿Teníamos científicos en este campo? ¿Teníamos personal preparado y capacitado para sobrellevarlo? No, lamentablemente no.
Nuestros perfiles profesionales no están enfocados en el campo de la investigación y de la ciencia como tal. Y este es un llamado que se hace a la educación, a la inversión. De ahí este enfoque. Ustedes han de haber notado este enfoque ahora con Ministerio de Educación, ¿no? Antes no teníamos este enfoque del trabajo con metodologías activas, proyectos interdisciplinarios. STEAM ni se escuchaba antes de la pandemia. ¿Por qué será que en este momento la política educativa está inclinándose hacia acá? Por lo que acabamos de vivir. ¿Por qué será que en Latinoamérica ya se escucha STEAM o STEAM? Por esta situación, porque nos estamos dando cuenta de que estamos preparando para un futuro que está impactado por estos retos globales y la educación tiene una ruptura. La educación no está apuntando hacia allá. Entonces es momento de cambiar. ¿Y esto en qué se traduce? En un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahora bien, no solo necesitamos personas que tengan estas competencias técnicas o cognitivas, o estas competencias en el ámbito profesional de cada especialidad. También necesitamos formar seres integrales, seres holísticos. ¿Pero desde qué concepción? Desde la concepción de las habilidades blandas. Ustedes van a encontrar mucha bibliografía si investigan sobre ese tema, y las habilidades blandas nacen del campo empresarial. Nacen de lo que demanda la sociedad en este momento. Y eso se ha traducido para la educación inicial, primaria, secundaria, bachillerato, se ha traducido como habilidades socioemocionales. Y ahora, Ministerio también hace un llamado a trabajar en estas habilidades socioemocionales. STEAM no se aparta de este campo. STEAM promueve el desarrollo de habilidades blandas. ¿Por qué? Porque necesitamos cada vez personas que sepan manejar su tiempo, sepan administrar su tiempo, que tengan apertura hacia los demás, que no pongan barreras en la comunicación, que aprendan rápido, que tengan esta facilidad de relacionarse interpersonalmente, que pongan atención al detalle, que sean capaces de autoconocerse y asimismo de autodesarrollarse, capacitarse, aprender, tener esa motivación por conocer más, capacidad de escucha. Muchos oímos, pero no escuchamos. La capacidad de escucha genera una comunicación empática, un diálogo consensuado. ¿Cuántos de nosotros tenemos esa capacidad de escucha? Creatividad e innovación. Y justamente esta habilidad, creatividad e innovación, es la más demandada en la sociedad, en el campo laboral. Podría mirarse de pronto como algo muy sencillo. Creatividad todos lo tenemos. Innovar es hacer algo nuevo, pero no es así de sencillo. La iniciativa, capacidad de iniciativa, inteligencia emocional, capacidad de manejar conflictos, capacidad de negociación, orientación al servicio o al cliente, como lo pone acá directamente en esta diapositiva, la paciencia. ¿Cuántos somos pacientes? La perseverancia, el pensamiento analítico y crítico, la resolución de problemas y el trabajo en equipo. Y ustedes van a ir notando el día de hoy en esta capacitación cómo a través de STEAM se conjugan estas 20 habilidades blandas. 20 habilidades que son requeridas en los puestos de trabajo independientemente de la especialidad. Estas son habilidades que les permiten a las personas alcanzar y ascender en ciertos campos laborales. Sin estas habilidades blandas, puedes ser una persona que conozca mucho, pero si no manejas estas habilidades, eres una persona desventajada ante la sociedad y en el mercado laboral. ¿Qué pasa con nuestros estudiantes? Muchas veces no le ponemos atención a los procesos de metacognición, no le ponemos atención al desarrollo de habilidades blandas. Nos interesa a veces más lo cognitivo que esta capacidad que tienen nuestros estudiantes de interactuar con los demás, de comunicarse y de vivir en sociedad. Y la pandemia nos hizo aún más individualistas a través de la tecnología. Entonces, ¿qué seres humanos en este punto estamos formando? El respeto es muy importante, la puntualidad es muy importante, pero la base del respeto, la puntualidad y otros valores que se trabajan en educación están acá, en el desarrollo de estas habilidades blandas.
Por otro lado, el tercer eje que apunta a la educación STEAM es a cerrar esta brecha de género. Es a cerrar esta brecha de género. ¿Qué implica? Trascender en estereotipos. Lamentablemente, estudios están demostrando que las niñas, las mujeres, somos las menos aventajadas al momento de inclinarnos por estas áreas de STEAM, por ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas. Muy pocas mujeres están optando por ser médicos o científicas. Muy pocas mujeres son ingenieras. Muy pocas se inclinan por las áreas de las matemáticas. Voy a leer puntualmente este estudio que se realizó, en el que nos dice: el interés de las niñas y jóvenes por actividades relacionadas con las áreas STEAM disminuyen a medida que crecen. Esto ya es un llamado, ¿no?, a la educación. ¿Qué está pasando con las niñas? ¿Qué está pasando con las jóvenes? Hasta octavo grado, cuando las niñas se encuentran en una edad de 13 y 15 años, el 74% de ellas expresa interés en STEAM, en estas áreas. Pero resulta que solamente el 0.4% de las adolescentes al salir del colegio escoge carreras asociadas a estas áreas. El bajo ingreso a este tipo de carreras no es un tema que debe abordarse únicamente en la educación superior. Algo está sucediendo en la educación primaria, en la educación secundaria. El poco interés para estudiar STEAM, ojo, empieza a edades muy tempranas, dado que en ese momento las niñas y niños comienzan a manifestar decisiones vocacionales, por lo que hay que potenciar justamente estas vocaciones STEAM desde la primera infancia. Entonces, mire, esto es un llamado también a preocuparnos en el ámbito educativo. ¿Cuántas de nosotras como mujeres tenemos la oportunidad de escoger estas carreras, especializarnos en estas áreas? El número es muy reducido y este es un llamado a la educación. STEAM lo que pretende es justamente darle un vuelco a esta situación, generar el cierre de esta brecha de género. Y ustedes pueden encontrar muchos artículos sobre este tema, donde se mira justamente que las mujeres somos, a pesar de que en los primeros años sentimos este interés, a medida que vamos creciendo se nos van cerrando las puertas y existen muchos estereotipos de género, como que las mujeres no somos capaces de aprender matemáticas o no somos buenas para las matemáticas o la tecnología. Y esto es lo que debemos ir cambiando. En este sentido, la educación STEAM, ¿qué pretende? Primero, es un trabajo, ¿no?, de cambio, de cultura organizacional. Hacer STEAM en una institución educativa no es solo traigamos una metodología y que el profesor lo aplique. No, es un proyecto de innovación pedagógica en una institución educativa. Hacer STEAM implica cambiar su propuesta pedagógica. Hacer STEAM implica ir a un cambio en el PI, en el proyecto educativo institucional. Bajar a esa propuesta pedagógica e implementarlo en la PCI. Eso implica hacer STEAM. No es solo un proyecto donde usted planifica microcurricularmente y qué pasó con la propuesta y qué pasó con la PCI. Esta es una invitación a las instituciones educativas a innovar, a generar realmente proyectos de innovación que logren esto. Impulsar la educación y la formación científico, matemática y tecnológica en todas las etapas educativas. Ese es un llamado STEAM. A inspirar aspiraciones profesionales en el ámbito STEM desde la educación infantil, con especial atención en quiénes, en las alumnas, en las niñas, para preparar a ese alumnado adecuadamente ante los retos del futuro y la sociedad del siglo XXI. Por otro lado, promocionar la divulgación y la cultura científico-tecnológica entre la comunidad. Dar a conocer y visibilizar las acciones que se están realizando, se piensan realizar en el marco de la educación STEM en el centro educativo, pero sobre todo proponer nuevas acciones que den nuevo impulso a la educación STEM bajo un marco definido por el centro. Repito y soy reiterante en este punto, hacer STEM o STEAM no es solo un proyecto interdisciplinario donde se reúne un conjunto de docentes y plantean un problema, un desafío que los chicos deben resolver y que además no lo plantean correctamente porque lo hacen como productos. No es eso, STEM.
STEM es un cambio cultural, es un cambio metodológico, es transformar la propuesta pedagógica para apuntarla hacia acá, hacia lo que demanda la sociedad. Me permiten un momento que la pantalla se me quedó. Un poco ayudando a Jessica, puedo decirte, Jessica, que estamos a la inversa aquí. Hay 13 maestros de 100 en el género masculino y hay 87 maestras. ¿Qué opinas? Entonces, a la inversa, ¿no? Muy importante. Las maestras aquí, maravillosas. Muy bien. Adelante, Jessica. Y si miráramos más detenidamente cuántas de las maestras son especialistas, por ejemplo, en el área de matemática. Exactamente. Vamos a encontrar un grupo reducido de maestros. Vamos a encontrar más hombres en esta población de especialistas en esta área. Entonces, miren que en la educación también existe esta brecha de género, ¿no? Esta perspectiva de género. Muy bien. Bueno, vamos a continuar con esta presentación y hablando de estos proyectos educativos. El proyecto educativo se construye en el centro, mis estimados, y es importante realizar proyectos de innovación que involucren a la propuesta pedagógica y el PI. Si realmente queremos trabajar STEM, si realmente queremos potenciar la educación STEM. En este sentido, STEM tiene estos ejes de actuación y es aquí donde está el núcleo para hacer los proyectos. Independientemente de la estrategia metodológica, si usted quiere hacer STEM, hay que entender estos ejes de actuación. Estos ejes de actuación tienen que ver mucho con el tema de competencias. Ustedes como pedagogos deben conocer el modelo de competencias y van a mirar que aquí tenemos justamente el aprender, el ser y el ser, ¿no? Así es. Que son las competencias. Pero mire cómo esto se traza como ejes de actuación STEM o STEAM. Aprender STEAM, ¿qué involucra? Dos ejes. Competencias STEAM básicas, es decir, potenciar las competencias STEAM básicas. ¿Cuáles son esas? Pues la ciencia y las matemáticas. Esas son las dos competencias STEAM básicas. Transversalidad de las disciplinas STEM. Aquí quiero romper un mito en STEM. Muchos piensan que STEM es interdisciplinario. Sí, sí es interdisciplinario, pero va más allá. STEM realmente tiene un carácter multidisciplinar y dentro de la multidisciplinariedad es interdisciplinario y es transdisciplinar. Es decir, que al momento de hacer STEAM yo no solo puedo optar por la interdisciplinariedad, sino también lo puedo hacer con un enfoque de transversalidad, también lo puedo hacer desde la multidisciplinariedad o desde la transdisciplinariedad. Y mire que estos son enfoques que hay que entenderlos perfectamente porque estamos trabajando proyectos interdisciplinarios. Estamos hablando de aprendizaje interdisciplinario y la connotación en educación es compleja. En este sentido, podemos ver que aprender STEM involucra estos dos ejes, ¿no? Buscar vías para la transversalidad de las disciplinas. Una de esas vías es la interdisciplinariedad. No estamos mal, pero hay que comprender estos conceptos para aplicarlos correctamente en la educación y en la práctica docente. Tenemos al hacer STEAM. ¿Qué es hacer STEAM? ¿Cómo lo hacemos realmente? ¿Cómo aplicamos? ¿Cómo logramos estos objetivos que nos hemos trazado en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Hacer STEAM involucra primero aplicación de metodologías activas. De plano, metodología activa. Entre las metodologías activas, ABP, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en el pensamiento, Flipped Classroom, gamificación, aprendizaje basado en juegos, aprendizaje basado en retos, aprendizaje basado en el servicio, aprendizaje por indagación. Bueno, hay un sinnúmero de aprendizajes basado en E. Aquí lo importante es la activación del aprendizaje, activar el aprendizaje de nuestros estudiantes, pero hay una diferencia en STEM. STEM lo hace a través del trabajo con los retos sociales reales. ¿Cuáles son esos retos? Los que acabamos de ver en los ODS. Entonces, hay que buscar la manera de que el currículo se articule con estos retos locales y potenciar lo que nos está pidiendo la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Yo he notado proyectos interdisciplinarios en los cuales los profesores plantean que elabore un reloj solar. Y el reloj solar es un reto social.
es un reto local. Realmente lo estoy aplicando como una metodología activa cuando le pido eso al estudiante, cuando le pido un producto. ¿Realmente estoy haciendo STEM? Entonces es un tema a pensar, ¿no? El eje 4 tiene que ver con el uso de las tecnologías digitales, desarrollo de competencias digitales. En nuestro país, de hecho en Latinoamérica, es empobrecido realmente el tema de competencia digital. En Europa estamos hablando de un marco común de competencias digitales, un marco común que es una política educativa y que este marco no es solo competencias docentes, es competencias y estudiantes. Y así como existe un marco común de suficiencia en el idioma inglés donde tenemos niveles A1, B1, etcétera, lo mismo sucede acá en este marco común de competencias donde nos dice qué niveles vamos avanzando de suficiencia en estas competencias digitales, porque estamos viviendo en una sociedad que está impactada por la revolución 4.0. Entonces, realmente tenemos competencias digitales como docentes y estamos desarrollando competencias digitales en nuestros estudiantes. Yo sé que este es un tema que nos va a causar controversia, porque hay instituciones e instituciones, ¿no? Instituciones que tienen una gran infraestructura tecnológica y se apuesta por el tema de la tecnología. Hay otras que no, ni siquiera algunas tienen conexión a Internet, en el caso de instituciones fiscales rurales. ¿Y cómo hacemos STEM? STEM implica este cambio. Implica invertir en tecnología, no en tecnología de punta, no nos vamos a ir tampoco con simuladores, pero sí en el desarrollo de estas competencias digitales, sí en el desarrollo de competencias digitales en el estudiante, competencias digitales en el docente, y la competencia digital no está enfocada en que sé prender un computador, manejo el Word y puedo entrar a un navegador. Eso no es competencia digital, sino vamos solo a una, informatización y alfabetización informacional. Usted tiene el hábito, y lo digo como hábito, no para generar la competencia, tiene el hábito de buscar la información en buscadores académicos, conoce los buscadores académicos, sabe cómo trabajar con un buscador, sabe cómo filtrar información, sabe cómo evaluar la información, y esto le enseñamos a nuestros estudiantes, probablemente no lo hacemos. ¿Utilizamos gestores bibliográficos? Ejemplo, Citavi, Zotero, ¿lo hacemos? Si lo hacemos, perfecto, vamos por buen camino, pero si no lo estamos haciendo, el choque con la educación superior. Estudiantes que no han generado esta competencia digital y que les toca aprender en la universidad, y en la universidad no les van a enseñar el gestor. Este es un trabajo para nosotros, para la educación secundaria. Ser STEM. Ser STEM tiene que ver con formar en esas aspiraciones profesionales, científicos, ingenieros, matemáticos. Esas intenciones profesionales STEM que tienen mucho que ver con la perspectiva de género. Y el punto 6, el eje 6 dentro de ser STEM, tiene que ver con mejorar la perspectiva de género en las materias STEM. Ciencia, tecnología, ingeniería y matemática. El arte, hemos dicho, se cruza desde el pensamiento crítico, la creatividad, y es el boom para abrir las habilidades blandas. Entonces, cuando queremos hacer STEM realmente, tenemos que pensar en estos ejes de actuación. Tenemos que pensar en cómo vamos a ir desarrollando cada uno de estos ejes en la educación. Uno de estos voy a trabajar, porque lo de acá creo que está clarísimo. Cuando hacemos STEM, el eje 1 tiene que ver mucho con el desarrollo de competencias, pues apostar por la ciencia y las matemáticas son las competencias básicas. Y ya vamos a mirar luego por qué, porque hacemos énfasis en estas dos. Pero me interesa que ustedes logren entenderlo de acá. El eje 2, vías para la transversalidad de las disciplinas, porque ahí es donde he notado, en mi experiencia trabajando con algunas instituciones educativas en proyectos interdisciplinarios, que el docente no conoce qué es interdisciplinariedad o no lo puede aplicar. De pronto lo conoce, pero le resulta tan complejo hacer interdisciplinariedad. Y bueno, aquí hay que entender dos conceptos. ¿Qué es conocimiento interdisciplinario y qué es aprendizaje interdisciplinario? De la interdisciplinariedad parten estos dos, obviamente. ¿Qué es la interdisciplinariedad? Yo he cogido esta definición que nos hace Wiris, un sociólogo, porque no es que la interdisciplinariedad nace desde el aprendizaje, nace desde otros contextos y luego se va hacia la educación. ¿Qué se entiende por interdisciplinariedad? Así de sencillo, una cualidad que se lleva a cabo a partir de la puesta en práctica de varias disciplinas.
pero aquí hay una situación específica. Dice, puesta en práctica, aplicación de conocimientos, aplicación de las disciplinas que están haciendo interdisciplinariedad. A veces lo que hacemos es unir destrezas en nuestros proyectos. Eso no es interdisciplinariedad. Vamos a ir entendiendo qué es esto, ¿no? De interdisciplinariedad. El enfoque interdisciplinar, en el enfoque interdisciplinar, ojo, cada disciplina, cada asignatura aporta dentro de su campo aquello que es apropiado, necesario y suficiente, de acuerdo con las características del objeto específico para resolver en toda su dimensión el objeto de estudio. ¿Qué quiero decir con esto, mis estimados? Que es importante generar primero en el campo docente el conocimiento interdisciplinario, es decir, el profesor de matemáticas como experto en las matemáticas, voy a hacer la interdisciplinariedad con ciencias, el profesor que es experto en el campo de las ciencias y el profesor que es experto en el área de lengua. Voy a unir las tres, ¿no? Como ejemplo. Cada uno de ellos tiene que aportar dentro de su campo. Y ahí el problema, ¿no? El choque cuando hacen proyectos interdisciplinas, que la destreza no calza, no calza, no calza, no calza. ¿Por qué no calza, estimados profesores? Porque no estamos respetando esto, lo que es apropiado, necesario y suficiente. ¿Pero de acuerdo con qué? Con las características del objeto específico. ¿Qué es el objeto específico? Es el desafío, es el problema contextualizado al mundo real y el contexto de los estudiantes. Y este problema puede hacerse a través de tres figuras: un reto, un problema, descripción de un problema o de un fenómeno, o una pregunta. Pero esa pregunta, problema o desafiante, o ese problema o ese reto, debe permitir a estas tres asignaturas, en el caso de mi ejemplo, que puedan resolver en toda su dimensión este problema, este objeto de estudio. Cuando hablo de objeto de estudio, me refiero al problema que los profesores plantean para que el estudiante haga la interdisciplinariedad, resuelva un problema. Aquí les pongo, ¿no?, a reflexionar. Cuando elaboramos proyectos interdisciplinarios, hay un error común que suelen cometer los docentes, y es plantear productos en vez de problemas. Y le pedimos al estudiante: elabore el reloj solar, elabore la revista digital, haga la maqueta. Me quedo con el ejemplo de la maqueta. Realice la maqueta de... ¿Hay un problema en la maqueta? ¿Realmente existe un problema que esté apegado a los ODS que permita trabajar estos tres ejes de actuación? De pronto alguno me dirá sí, porque está involucrándose la ingeniería. No, mire, cada asignatura, disciplina, aporta dentro de su campo aquello que es apropiado, necesario y suficiente para resolver un problema en ese objeto de estudio. Debe existir un objeto de estudio. No hay un objeto de estudio cuando planteamos proyectos donde el estudiante tiene que hacer un producto. Vamos a mirar en este campo de la interdisciplinariedad. Por lo tanto, hay características del conocimiento interdisciplinario. Cada disciplina aportará con qué. Les he puesto entre paréntesis. Y aquí debemos tratar de que no sea una barrera para la enseñanza y el aprendizaje. ¿Con qué aporta entonces cada disciplina? Con destrezas, con los indicadores de evaluación, con el objetivo de aprendizaje disciplinario y con su metodología. Eso se respeta dentro del campo de la interdisciplinariedad, no es que se pierde. Las características del objeto específico. ¿Qué es el objeto específico? Es un problema, una pregunta que guarda relación entre estas disciplinas. En un ABP es el desafío del proyecto. ¿Y cómo participan cada una de las asignaturas en esta fase de búsqueda, curación y lectura? Para hacerme entender, más abajo les voy a explicar el ciclo del ABP. ¿Y qué intentan hacer estas asignaturas? Resolver en toda su dimensión este objeto de estudio. ¿En qué fase lo vemos de un ABP? En una fase de respuesta al desafío. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos generar docentes? Conocimiento interdisciplinario. Es decir, que el profesor de matemática conozca cómo va a actuar el profesor de lengua, su disciplina, el conocimiento, lo que es pertinente y necesario para resolver el problema. Que el profesor de ciencias conozca cómo el de matemáticas va a resolver el problema. Lo primero que se genera es el conocimiento interdisciplinario entre el grupo de docentes que va a ser la interdisciplinariedad. Si no existe ese objeto común de estudio generado a través del conocimiento interdisciplinario entre los docentes, el proyecto interdisciplinario no surge, no tiene éxito. Ahora, ¿qué es lo que queremos con eso?
El primero que tiene que generar interdisciplinariedad es el docente. Si no entiendo la interdisciplinariedad y no genero conocimiento interdisciplinario, muy difícilmente voy a poder desarrollar proyectos interdisciplinarios. La interdisciplinariedad sí es combinar varias disciplinas, pero hay que interconectarlas para potenciarlas en cada una de las ventajas que tienen y no trabajarlas de forma aislada, dispersa o fraccionada. En este sentido, viene el enfoque del docente, investigación interdisciplinaria. Para generar conocimiento interdisciplinario, primero que se debe hacer, asociar a los especialistas de las diferentes disciplinas y cada uno tiene que aportar con métodos y técnicas propios de su especialidad. ¿Y esto qué implica? Una investigación interdisciplinaria para concretar el objeto de estudio, concretar el problema. Es decir, los tres docentes, en el caso de mi ejemplo, el de lengua, el de ciencias y el de matemáticas, conocen el ejemplo y saben cómo lo van a ir enfocando desde sus métodos. No puede ser abierto, no puede ser separado. Ejemplo, construye una maqueta, pero construir la maqueta, ¿cómo me ayuda a resolver un problema? ¿Cómo asocio los diferentes métodos y técnicas de las diferentes asignaturas que están haciendo interdisciplinariedad? No se ha generado conocimiento interdisciplinario entre los docentes. Muy difícilmente vamos a llegar al punto que queremos con nuestros estudiantes. ¿Y qué es lo que queremos con nuestros estudiantes? Esto, aprendizaje interdisciplinario. ¿Recuerdan cuando hablaba de definir un objeto común de estudio? Estoy hablando de esto, de que los estudiantes sean capaces de desentrañar los diversos aspectos de este fenómeno, con el propósito de lograr un conocimiento que sea cada vez más integral sobre este problema y de esta manera puedan comprender en conjunto todos estos conocimientos que han adquirido, les permita a los estudiantes explicar ese fenómeno, resolver el problema, ahí sí crear un producto, plantearse nuevas preguntas, nuevos prototipos, que al abordarlo desde una sola disciplina no se lo puede hacer. Yo les invito a revisar un poquito, si es que no lo han hecho, a Edgar Morin, Pensamiento complejo de Edgar Morin. Es muy interesante mirar cómo es emergente la interdisciplinariedad en la educación. El aprendizaje interdisciplinario es emergente. Acá me gustaría que puedan poner mucha atención porque realmente esto es complejo, ¿no? Hablar de interdisciplinariedad en educación es sumamente complejo. La interdisciplinariedad, mis estimados, no es una sola. Algunos autores plantean incluso grados de interdisciplinariedad. Yo voy a tratar de hacerme entender a través de este gráfico. Ahí está la fuente para quienes quieran revisar un poco más. Noten que en el centro está la interdisciplinariedad y la interdisciplinariedad puede ser pseudo-interdisciplinariedad, es decir, cuando existe ignorancia entre las disciplinas en el contexto de enfoque por temas, y ahí me dirán si ustedes se quedaron ahí al momento de hacer proyectos interdisciplinarios. ¿Qué quiero decir con ignorancia entre las disciplinas? Cuando no se generó lo que he dicho anteriormente, conocimiento interdisciplinario, no hay un objeto común de estudio y lo único que hacen los docentes es unir temas. Unen temas de lo que miraron las destrezas, tratan de calzar a la fuerza las destrezas y no existe un objeto común de estudio, no existe un problema, un fenómeno a resolver. No se generó conocimiento interdisciplinario entre los docentes y no saben cómo lo van a ir abordando a este fenómeno, a este problema. Ahí estamos hablando de una pseudo-interdisciplinariedad, es decir, intentando hacer interdisciplinariedad en una planificación microcurricular con temas que de pronto en la práctica ni siquiera lo logro articular, tal vez puede darse, ¿no? Tenemos otro tipo de interdisciplinariedad que es holismo, y aquí es la fusión de materias escolares y contenidos. Ahí como que vamos caminando hacia lo que queremos. ¿Qué quiere decir esto? Cuando ya unimos asignaturas, ¿no? Va ciencia, matemática y lengua. Y entre la ciencia, la matemática y la lengua, trato de buscar espacios comunes donde éstas logren relacionarse con ciertos contenidos. Y, por ejemplo, hablo del reloj solar, construir el reloj solar y va a aportar la asignatura de ciencias porque vamos a ver el sol o un tema relacionado. Estamos tratando de hacer interdisciplinariedad porque lo estamos conectando de pronto con el producto. No es lo ideal, no va por ese camino la interdisciplinariedad, pero hemos dado un paso, estamos dando un paso. Miremos el otro tipo, hegemonía. La hegemonía es la dominación de una materia escolar sobre otras.
por aquí yo voy a ir el abordaje de STEAM. Para hacer STEAM, de pronto, porque lo están trazando desde la interdisciplinariedad, ¿no? Porque hay otras formas. Si lo trazo desde la interdisciplinariedad, de pronto este puede ser el camino. La hegemonía, la dominación de una materia STEAM que va a influir sobre las otras. Ya voy a explicar este punto. Tenemos otro tipo de interdisciplinariedad que es el eclecticismo y es la mezcla de elementos de uno o más disciplinas. Esto es lo ideal realmente, pero es muy complejo. Es muy complejo. Esto es una invitación realmente a formarse como docentes en el campo de la interdisciplinariedad. Y ojo, ¿esto qué va a hacer? Que se rompa el currículo. Esto hace que se creen nuevas asignaturas. Esto tiene un fondo donde la institución quiere ser STEAM y quiere aplicar la interdisciplinariedad y de pronto aparece por ahí, me invento, ¿no? Aparece una asignatura de humanidades digitales. Si nota usted cómo este campo de las humanidades o de las ciencias sociales con la tecnología se unieron y generaron una asignatura humanidades digitales que lo vamos a ver dentro del currículo, esto implica este grado de interdisciplinariedad, de eclecticismo, y que algunos lo miran incluso como transdisciplinariedad, que está muy bien. Ahora, ¿por qué les digo vámonos por este camino para hacer STEAM? Porque de pronto es el camino más fácil y no vamos a romper currículo, no va a haber una modificación realmente en las otras disciplinas, pero sí va a haber una influencia. Y es la mejor forma de hacer interdisciplinariedad, sobre todo cuando estamos en los inicios. La pseudo-interdisciplinariedad, mis estimados, ¿no? Y de pronto estamos en ese camino. Y ahí no vamos a lograr aprendizaje interdisciplinario, ni tampoco estamos yendo por buen camino. Va a llegar un punto donde las asignaturas se van a separar, se van a divorciar y vamos los profesores a estar buscando siempre espacios para trabajar de forma disciplinar porque no logramos articular, no logramos interconectar. El holismo se va a quedar en una mera planificación con ciertos temas que logro articular, pero que no permiten al estudiante resolver un problema a fondo. De pronto, desde la hegemonía sí lo logramos cuando hablamos de STEAM, ¿no? ¿Y por qué? Porque no todas las instituciones educativas tienen esa capacidad de infraestructura, recursos para trabajar todas las áreas STEAM al mismo tiempo, que sería lo ideal, ¿no? Formar en todas las áreas, en las 5, ciencia, tecnología, ingeniería, arte y matemáticas. Es muy complejo. Y aquí es donde la institución decide por dónde me voy. Vamos a ver el gráfico 2. Este es un nivel de interacción, porque esta es la dialéctica que existe entre las asignaturas, lineal, ¿no? Es una interacción lineal. Aquí tengo la disciplina 1. Vamos a suponer que mi disciplina 1 es ciencias. Esta disciplina 1 no se modifica, mantiene sus elementos, sus métodos, sus características propias, todo lo que le conforma, ¿no? Pero esta disciplina va a tener influencia sobre la teoría de la segunda disciplina o sobre el método o sobre la información misma de la segunda disciplina. ¿Me ayudan, por favor, cerrando los micrófonos? Es decir, la disciplina 2 va a recibir algo de la interacción y de esta dinámica de la disciplina 1. A eso le llamamos interdisciplinariedad. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo debería ver en mi proyecto interdisciplinario? Primero, seleccionar una asignatura STEM, un área STEM. Miren el ejemplo. He seleccionado tecnología. Yo sé que esto no existe en el currículo, ojo, ¿no? O de pronto algunas instituciones que son muy innovadoras ya se encuentran trabajando con el marco de ciencias de la computación K12 y ya podemos hablar de tecnología en este campo, ¿no? Bueno, tecnología. Esta es mi disciplina 1. Para hacer interdisciplinariedad es importante escoger un área STEAM sobre la cual voy a trabajar. Puede ser un proyecto, si tengo 4 proyectos en el año que quiero hacer STEM o STEAM, ¿qué voy a hacer? Un proyecto de ciencias, el otro de tecnología, el otro de matemáticas. La institución decide cómo va a ser el abordaje. En este caso, para mi ejemplo, he seleccionado tecnología y aquí viene la interdisciplinariedad. La disciplina 1 no se modifica e influye sobre las matemáticas y ahora es tecnología más matemáticas, tecnología más ciencias, tecnología más arte, tecnología más. Podría ser matemática más tecnología, matemática más ciencia, matemática más arte. ¿Sí? Note usted que cuando estamos iniciando procesos de interdisciplinariedad y queremos generar conocimiento interdisciplinario, como sugerencia, esta es la vía más factible. La interdisciplinariedad consiste
en plantear una problemática real y resolverla por medio de las diferentes asignaturas vinculadas. Pero para resolver ese problema hago este ejercicio. Planteo el ejercicio, el problema, que va a abordarse desde el campo, ejemplo, de la tecnología, respetando las características o los elementos propios de esta disciplina, y se va a interactuar con las matemáticas desde este abordaje. Entonces, cuando yo planteo el problema, debo tener clarísimo, profesor de tecnología, cómo se va a hacer la interconexión con las matemáticas, cómo su asignatura va a influir sobre las matemáticas, cómo lo va a hacer sobre las ciencias, cómo lo va a hacer sobre el arte. O en el caso del ejemplo, el área STEAM matemática, cómo la matemática va a ser el abordaje con las ciencias. Pero quien lidera los proyectos de STEAM es el profesor del área eje. Si en este parcial, ejemplo, escogimos que matemáticas va a ser el área eje STEAM, entonces, profesor de matemática lidera el proyecto, el profesor de matemáticas es el primer abordaje y él es el primero en hacer, ojo, en hacer que entienda el profesor de ciencias cómo la matemática va a influir sobre su asignatura, no al revés, porque estamos hablando de que la asignatura 1 no se modifica. Entonces, el profesor de ciencias va a tener que recibir una pequeña cátedra de cómo desde las matemáticas se va a abordar, cómo él tiene que hacer el abordaje. Investigación interdisciplinaria. Generar primero conocimiento interdisciplinario es importante. Vamos a ver en este punto cómo generamos interdisciplinariedad. ¿Cómo se trabaja la interdisciplinariedad en STEAM? Ojo, esto tiene que ver con los ejes, ¿no?, que acabamos de ver hace un momento. Note este cuadro. Esta infografía nos habla de que la ciencia o los conocimientos que nos provee la ciencia y las matemáticas por sí solos no resuelven problemas. Por los conocimientos y habilidades que se obtienen de las dos son muy enriquecedores, pero no resuelven problemas. Ahí es donde entra la ingeniería, como esa capacidad de construir, de resolver un problema, de generar prototipados para solucionar un problema. Pero mire, ya tengo los conocimientos de la ciencia, de las matemáticas y de la ingeniería, pero entre las tres todavía no logran resolver de manera holística estos problemas. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos recursos y ahí es donde entra la tecnología, que permite que se desarrolle esta área de la ingeniería y con ayuda de los conocimientos adquiridos con la ciencia y las matemáticas puedo alcanzar un abordaje para resolver un problema. Pero, ¿qué sucede? Mire que las 4 por sí solas todavía como que le falta algo y le está faltando esta enorme de arte que es importantísima porque es la que me va a proporcionar estas habilidades de creatividad, iniciativa, pensamiento crítico, diseño, para poder canalizar a través de la ingeniería, de la tecnología y con los conocimientos que he adquirido, la solución a problemas. En este punto, ¿qué es lo que quiero? Es que mis estudiantes sean matemáticos, científicos, ingenieros, artistas a la vez. Un panorama más amplio de cómo enfocar la educación. ¿Y esto cómo lo logro? Lo logro a través de metodologías activas. ¿Qué es una metodología activa? En una sola frase. Estudiante protagonista de su aprendizaje. Activación del aprendizaje. Estoy hablando, no estoy hablando, estudiante construye su aprendizaje, constructivismo. De hecho, las metodologías activas tienen su base en el constructivismo. Pero no estoy diciendo estudiante construye su conocimiento, porque de pronto la connotación se queda muy corta. Estoy hablando de estudiante protagonista de su aprendizaje. ¿Qué es un protagonista? ¿Qué connotación tiene esta palabra, estimados docentes? Protagonista de su aprendizaje tiene otra connotación mayor a solo ser constructor de su aprendizaje. Aquí necesitamos mecanismos para activar el aprendizaje. Bueno, una de esas metodologías hay varias, ¿no? El STEAM Learning mismo es una metodología en sí, que tiene 4 pasos. No lo vamos a ver acá porque ustedes están más asociados con el aprendizaje basado en proyectos y por eso es que voy a topar este punto. Aprendizaje basado en proyectos. Quiero hacer interdisciplinariedad. No lo puedo hacer con los pasos que me proponen ciertos autores o ciertas imágenes que son muy comunes mirarlas en Google. Les propongo el ciclo de la ABP. ¿Y qué es el ciclo de la ABP? Son fases que me permiten hacer interdisciplinariedad. El ciclo comienza con el diseño del proyecto, pero el diseño del proyecto es todo lo que acabamos de ver hace un momento.
cómo vamos a hacer el abordaje del STEAM, cómo vamos a hacer interdisciplinariedad, objetivos disciplinarios, objetivos interdisciplinarios, destrezas, contenidos, etcétera, etcétera. Eso es el diseño de proyecto. En otras palabras, la planificación microcurricular, los instrumentos de evaluación, las bitácoras, los planes que se deben generar en esta fase de diseño. Otro error que solemos cometer es que cuando estamos haciendo ABP, esperamos a la última fase de la exposición o difusión de los resultados para crear las rúbricas de evaluación. No va por ese camino. El estudiante y el docente, para hacer un buen ABP, un ABP de calidad, porque existe un marco de ABP de calidad, empieza en esta fase, construyendo todo, tiene claro cómo va a evaluar el proceso, desde esta fase de diseño. El diseño del proyecto es realmente la planificación microcurricular o el esquema del proyecto. El proceso con los estudiantes va desde la entrada del proyecto. ¿Y qué es la entrada del proyecto? La entrada del proyecto no topa currículo, estimados. La entrada del proyecto es un motivante, es la implicación del estudiante hacia el proyecto, es una visión de lo que queremos abordar con el proyecto, es esa motivación, es entender estos retos locales, cómo vamos a empatar con el ODS, va por ahí la entrada del proyecto. En la entrada del proyecto, un video, una visita, una anécdota, un especialista que venga a conversar sobre el tema como entrada del proyecto. El desafío tiene que ver con este objeto de estudio que estábamos mirando para la interdisciplinariedad. Y el desafío puede tener 3 variantes. El desafío puede plantearse como una pregunta y cuando lo planteo como pregunta, inmediatamente aprendizaje basado en el pensamiento lo traigo acá, como técnica, no como estrategia, porque esto es lo lindo del ciclo del ABP, que lo puedo traer como técnica acá. Si lo hago a través de problema, un objeto, una descripción de un problema para ser estudiado, analizado, me traigo directamente el aprendizaje basado en problemas. Y si lo hago a través de un reto en esta fase del desafío, me traigo las técnicas que me pueden aportar el aprendizaje basado en retos. Mire lo lindo del ciclo del ABP. No solo me permite hacer interdisciplinariedad, sino que me permite coger las ventajas o las técnicas que tienen cada una de las otras metodologías activas. Esta fase de desafío es el plato fuerte del proyecto. Si el desafío no está bien planteado, el proyecto se nos fue de las manos. No hay aprendizaje interdisciplinario, no se van a cumplir los objetivos de aprendizaje, ni disciplinar, ni los interdisciplinarios que nos hayamos propuesto en el proyecto. El desafío, repito nuevamente, mis estimados docentes, el desafío no es estudiante elabore un producto, elabore una revista digital, elabore un ebook, elabore un reloj solar, elabore una maqueta. No, el desafío es un problema. Y ojo, el problema tiene 2 variantes, problemas estructurados y mal estructurados. Y les voy a dejar con esta duda para que consulten. ¿Qué es lo mejor para esta fase del desafío? Plantear problemas mal estructurados. Porque el problema mal estructurado tiene diferentes alternativas de solución. El problema bien estructurado ya da lineamientos y pasos a seguir. Y eso es lo que no queremos con nuestros estudiantes. Queremos que nuestros estudiantes desarrollen la creatividad. Y este desafío debe estar muy contextualizado al contexto que viven nuestros estudiantes, retos locales y globales ODS. La fase de la búsqueda de la información, curación y lectura, aquí es donde se trabaja de manera disciplinar, lo enriquecedor que tienen las disciplinas para aportar lo que es pertinente, suficiente y necesario, que es lo que mirábamos hace un momento. Aquí se generan procesos de investigación con los estudiantes, trabajo con entornos personales de aprendizaje, desarrollo de competencias digitales, entra la tecnología de forma transversal en esta fase. Si están trabajando con textos, aquí viene el texto. ¿Sí? Si ustedes revisan un poquito más a fondo el ABP no es partidario del texto, pero es un gran recurso cuando se lo trabaja con este ciclo y desde esta fase, la búsqueda de la información, curación y lectura. Ahí viene la importancia del texto para el aprendizaje, ¿no? Como un recurso de aprendizaje, no como apoyo a la enseñanza, que es diferente, como recurso de aprendizaje, que es muy valioso. Vamos hacia acá, hacia esa fase de respuesta al desafío y elaboración del producto final. Y aquí es el núcleo de nuestras habilidades blandas. Trabajo en equipo. Ojo, no estoy diciendo trabajo en grupo. El trabajo en grupo ya quedó. Eso es para extemporáneo. Ya, por decirlo de alguna manera, ya no está en boga en educación. El trabajo en grupo ya es, de cierta forma, descontextualizado en el campo de educación.
Estamos hablando de trabajo en equipo, que tiene otra connotación. El trabajo en equipo es la evolución del trabajo en grupo, ya lo vamos a ver. En la respuesta al desafío y elaboración del producto final, los estudiantes han adquirido los conocimientos, las habilidades, lo que vimos acá. Ya tienen esto, tienen conocimientos y habilidades que le aporta la ciencia y las matemáticas, pero es aquí donde el estudiante construye respuestas, es donde recurre a la tecnología, es aquí donde recurre al arte, a la creatividad, a la iniciativa, en esta fase. Cuando usted, profesor, le plantea al estudiante un producto, elabore una maqueta, esta fase se perdió. Porque el estudiante sabe que tiene que elaborar la maqueta, pero si usted le plantea un problema, el estudiante va a buscar alternativas de solución y cada grupo me va a presentar una solución diferente. No puede darse el caso que en un ABP, si tengo un grupo de 30 estudiantes con la maqueta, o si tengo 5 grupos generados, o 6, en el caso de este ejemplo, 6 maquetas de lo mismo, no tiene sentido. No estamos aplicando un ABP correctamente, ni la interdisciplinariedad de forma correcta. Tenemos la fase de la evaluación y la difusión de los resultados. En esta fase nuestros estudiantes exponen sus resultados y esto tiene que ser un producto público. No puede quedarse encerrado en el aula. Esto tiene que salir a la comunidad educativa. El padre de familia tiene que ser partícipe de la difusión de los resultados, de los proyectos de los estudiantes. A veces esto queda encerrado solo en aula y lo trabajamos como la mera exposición. Y lo que es peor, tratamos de hacer interdisciplinariedad y nuestros pobres estudiantes terminan al momento de la exposición, el uno hablando de ciencias, el otro de matemáticas, el otro de lengua, conocimiento, nuevamente disperso. No hemos logrado interdisciplinariedad. El ciclo de la APP nos permite trabajar la interdisciplinariedad siempre y cuando se plantee un desafío con conocimiento interdisciplinario. Ahora, el trabajo en equipo tiene una vital importancia para el desarrollo de las otras habilidades blandas. Pero cuando el desafío está bien planteado, hasta el trabajo en equipo se va a desarrollar de manera efectiva. Vamos a mirar un poquito de dónde partir para crear justamente estos problemas que estoy hablando, estos desafíos para nuestro ABP. Ojo, profes, esto es importante. Tenemos que partir de acá, de los objetivos de desarrollo sostenible. Tenemos 17 objetivos de desarrollo sostenible que se traducen en retos que estamos viviendo en este momento. Y acá están, miren esta imagen. Acá hasta abajo está la fuente para quienes quieran revisar un poquito más. Y pueden ustedes notar, estos objetivos de desarrollo sostenible se traducen en retos mundiales, en retos globales, que tienen que ser contextualizados para ser abordados en un ABP. Note usted, desastres naturales. ¿Vivimos o no vivimos este fenómeno? Por supuesto que lo hacemos. Clima extremo. ¿Y por qué se origina el clima extremo? Ahí está. Cómo vamos a trabajar y encaminar los desafíos de nuestros proyectos interdisciplinarios. Por aquí está. Crisis alimentaria, crisis de agua, fallas en la acción climática, fallas de gobernanza nacional, desempleo, crisis fiscal. Bueno, un sinnúmero de retos que tienen que trabajarse en los proyectos. ¿Cómo hacemos esto? Les voy a dar, aquí no les voy a enseñar un proyecto entero porque nos vamos toda la tarde y incluso no avanzaríamos, pero les voy a dejar como un tip. Están de acá. Es necesario que primero generen conocimiento interdisciplinario para hacer el abordaje. Les planteo esta estrategia. Generemos primero el bosquejo del planteamiento del problema o del desafío. Me voy acá, es decir, esto. Esto es lo importante primero generar. Un buen desafío para que tengamos éxito en el ABP. ¿Y cómo generamos este desafío? Con el ODS, con los retos locales o globales, y mire cómo lo vamos a ir desarrollando. Identifique, para la interdisciplinariedad, es importante identificar el área STEAM-eje. Y coloque, mi área STEAM-eje para este proyecto va a ser ciencias, es un ejemplo, ¿no? Va a ser matemáticas. Ahora, identifique cuáles son las áreas de STEM para la interdisciplinariedad. La interdisciplinariedad se puede hacer con 2 o más asignaturas. Entonces, en este proyecto que parte desde el área de ciencia, voy a hacer ciencia más matemáticas, o ciencia más tecnología, o ciencia más tecnología y más matemáticas, depende cómo quiera plantearlo, ¿no? El objetivo de desarrollo sostenible. ¿Cómo voy a abordar? ¿Cómo voy a construir el problema? Me voy al objetivo de desarrollo sostenible. Voy a trabajar con el trabajo decente y el crecimiento económico. Ese va a ser mi objetivo de desarrollo sostenible. Ahora, necesito un reto mundial, porque si no, no hay un problema.
A ver, este objetivo de desarrollo sostenible que está acá, trabajo decente y crecimiento económico, ¿con qué reto global lo puedo trabajar? Lo puedo trabajar con el desempleo, por ejemplo. Acá está mi reto, desempleo. Ahora haga el despliegue problemático. Con mi reto mundial, desempleo y este objetivo de desarrollo sostenible, primero tengo que conocer el objetivo, obviamente, hago el abordaje. Me planteo la pregunta, problema o el despliegue problemático, el fenómeno, el objeto de estudio que hablábamos anteriormente en las diapositivas. Una vez que ya tengo el objeto de estudio, ahora sí, profes, traigamos los contenidos, los conocimientos, lo que es pertinente, necesario y suficiente de las disciplinas, recién acá. Ahora sí traigamos, miremos, para abordar este reto del desempleo, ¿qué de las ciencias voy a utilizar? ¿Qué contenidos, qué destrezas? ¿Qué de las matemáticas? ¿Cómo puede aportar la tecnología? Si la tecnología no tiene un currículo, pues entonces, ¿qué de la tecnología? Una vez que tengo listo esto, ahora sí, ¿qué objetivo de aprendizaje? Disciplinar. Ojo, disciplinar, todavía no vamos a la interdisciplinariedad. ¿Qué objetivo de aprendizaje disciplinar voy a trabajar? Debo tener clarísimo el objetivo. Recuerde, cada asignatura o disciplina aporta lo que es suficiente, necesario, pertinente dentro de su campo. Aquí se establece esto. Una vez que tengo ya el objetivo de aprendizaje disciplinar, ahora sí, con los objetivos disciplinares, construyo el objetivo de aprendizaje interdisciplinar. Cuando ya tengo claro cómo voy a hacer la interdisciplinariedad a través del estudio de este fenómeno con un reto mundial, ahora sí me planteo el problema interdisciplinar. El problema interdisciplinar es este de acá. Mire todos los pasos que tenemos que hacer solo para plantear el desafío, porque el desafío es importante, es el plato fuerte del proyecto. Entonces, en el planteamiento interdisciplinar, ahora sí, va a ser a través de una pregunta, de un reto o un problema, y lo describo. Y para hacer esto también tenemos la validación, por cierto, hay una validación que podemos hacer. Voy a dejar de compartir para ponerles acá. Aquí tengo la validación. Es una lista de cotejos sencillísima. El problema es actual. ¿Cuándo es actual? Cuando está pegado a las ODS. Es auténtico cuando está con un reto local o global. Es apropiado, se puede trabajar acorde al nivel de los estudiantes. Tiene contenidos que se pueden abordar desde el currículo. Ahí es apropiado. ¿Promueve el trabajo en equipo? El problema debe promover el trabajo en equipo. Es decir, varias alternativas de solución que deben ser consensuadas. Tiene un objetivo de aprendizaje interdisciplinar y posee soluciones divergentes. No hay una sola solución. Hay distintas formas de llegar a través de las áreas de STEAM a resolver ese problema. Ahí estamos hablando de que realmente hemos planteado un buen desafío para nuestro proyecto interdisciplinario STEM y que vamos por buen camino. Ahora bien, ¿cómo resolvemos estos desafíos? Ya entendimos cómo plantear problemas o desafíos. Ahora, ¿cómo los resolvemos? No se puede resolver de forma individual. Aquí acudo a esa frase, varias cabezas piensan mejor que una. ¿Cómo lo hacemos? A través del trabajo en equipo. ABP es trabajo en equipo, STEAM es trabajo en equipo, STEAM Learning trabajo en equipo y todas las metodologías activas apuntan acá al trabajo en equipo por los beneficios que tiene el trabajo en equipo. Pero, profes, noten algo, yo no estoy diciendo trabajo en grupo. Recalco, es trabajo en equipo que tiene otra connotación. El trabajo en equipo es una evolución cualitativa del trabajo en grupo. El trabajo en equipo comprende el trabajo de varias personas, estudiantes, con el fin de alcanzar metas comunes, resolver este problema, esta pregunta, este reto, este desafío que usted le planteó en este ABP. En el trabajo en equipo, las habilidades de los integrantes son complementarias. No son competencias, son complementarias. Mantienen responsabilidad individual y mutua y además un marcado compromiso por alcanzar esos objetivos que nos hemos planteado dentro del equipo para resolver estos problemas en nuestro ABP. El trabajo en equipo genera sinergia positiva a través del esfuerzo coordinado de sus integrantes. Hay un problema grande en la educación y es que nuestros estudiantes le huyen al trabajo en equipo y los primeros en quejarse muchas veces son los padres de familia y los segundos en quejarse del trabajo en equipo son los docentes y las autoridades de las instituciones educativas. Y no nos damos cuenta que aquí está el núcleo de las habilidades blandas que hemos venido hablando el día de hoy.
El trabajo en equipo me genera capacidad de liderazgo, me genera empatía, capacidad de escucha, inteligencia emocional, resolución de problemas, resolución de conflictos, capacidad de negociación. Note usted las ventajas del trabajo en equipo. ¿Cuál es la debilidad? Que no sabemos cómo desarrollar el trabajo en equipo. No tenemos estrategias, no hemos logrado en educación concebir esas estrategias. Aquí les voy a dejar como un tip de unita, como para sembrar la duda y que ustedes también vayan a investigar un poquito más sobre este tema que es importantísimo en educación, habilidades blandas o socioemocionales a través del trabajo en equipo. A ver, el trabajo en equipo es un motor para el desarrollo de las habilidades blandas. Primero, aquí existe la presencia de un líder. Esto es clave. En todo equipo debe haber un líder. Pero el líder es el que guía y conduce el equipo. Entonces debo tener claro que va a haber un rol, ¿no? Que es el de liderazgo, el rol de un líder. Pero no es el que controla. Ahí tenemos el problema con nuestros estudiantes. El rol de liderazgo tiene que ser compartido. Obviamente el rol de liderazgo tiene que ser compartido desde las edades más tempranas. El trabajo en equipo fortalece este rol de liderazgo compartido. ¿Cuál es el problema que tenemos, ¿no? Cuando trabajamos en equipo? Es que tal persona no trabajó, es que no es puntual, es que no trajo los materiales. Liderazgo compartido. Las reuniones de equipo tienen que ser en la clase. ¿Por qué? Porque estamos recién fomentando una cultura. No hay cultura en nuestro país y en la educación para el trabajo en equipo. No la hay. Tenemos muchos problemas cuando tratamos en una institución educativa de implementar el trabajo en equipo. Por lo tanto, el trabajo en equipo no está fuera del aula, no está fuera de la escuela. El trabajo en equipo está dentro del aula y son reuniones con debates abiertos donde los miembros del equipo colaboran con soluciones a problemas. Pero cuando hay un problema, profes, porque cuando le decimos elabore la maqueta no hay problema y no tienen puntos de partida. Lo único que ellos pueden llegar a consensuar es quién trae cada elemento material. Y no es la idea. No se despierta la creatividad, la iniciativa. Cuando debatimos, conocemos, aprendemos. Aprendizaje por socialización. Recuerde, la primera forma de aprender es por socialización. Aquí generamos habilidades de capacidad de escucha, empatía, negociación. Debe existir una clara cohesión y espíritu colectivo concentrado en tareas y satisfacción por la calidad de los procesos en el trabajo en equipo. El trabajo que se está desarrollando se discute, se realiza un conjunto y reina la cooperación entre los miembros. Es decir, todo se convierte en un motor del equipo. Nadie es más importante que. Ahí es donde tenemos problemas en el trabajo en grupo, ¿no? Porque el trabajo en grupo considera esto, pues cada quien un rol, cada quien hace su partecita y no terminamos viendo un trabajo colaborativo y aprendizaje colaborativo, diferente aprendizaje cooperativo, ¿no? Los dos son muy buenos, pero desde el enfoque del trabajo en equipo. Y ahí es donde tenemos problemas con el padre de familia, justo en este punto, porque le dimos mayor relevancia a un rol que otro. El desempeño se mide de manera directa por medio de la evaluación de los productos del trabajo colectivo, no solo al estudiante, sino lo que han logrado en equipo. Aquí se crean rúbricas, pero ojo, profes, aquí se crean rúbricas de trabajo en equipo, trabajo individual y criterios de evaluación propios del proyecto. Esa rúbrica es importantísima que maneje estos tres aspectos en los proyectos interdisciplinarios de STEM. Si no, vamos a tener un conjunto de problemas con los estudiantes y con el padre de familia. Innovación constante, deben mejorarse los procesos existentes. Aquí entran procesos de metacognición y entre todos logran una integración armónica entre sus roles para desarrollar estas actividades propuestas. Aquí la planificación juega un papel muy importante en el trabajo en equipo, pero ¿quién planifica? No es el docente. El trabajo en equipo no puede ser planificado por el docente. Él ya hizo su planificación, el diseño con sus bitácoras y sus rúbricas. Aquí es el estudiante el que genera ese planner del equipo para comprometerlo. Y es parte de una estrategia. Por otro lado, les dejo esta estrategia porque el tiempo ya se me acaba y me he tomado mucho más, y es trabajemos con ruedas creativas concéntricas para el trabajo en equipo. Esta puede ser una alternativa para esos problemas que surgen del trabajo en equipo, ¿no? Con nuestros estudiantes. Y esto también para usted, porque usted tiene que generar conocimiento interdisciplinario y debe trabajar en equipo. ¿Qué es el sistema de ruedas concéntricas? Bueno, es la base de una metodología que está orientada en el desarrollo de la creatividad como primer punto. Por eso lo traje acá en habilidades blandas. Cada rueda tiene estilos de pensamiento, sentidos, técnicas e incluso estereotipos que sirven de estímulo en la búsqueda de ideas, pero de ideas originales que me permitan dar respuesta creativa a un problema. ¿Cuál es ese problema? El desafío que usted planteó en el ABP, de la forma en cómo le había indicado.
Entonces, aquí, por ejemplo, dentro de estos métodos, ¿no? Estas ruedas trabajan mucho con los métodos emocionales que tienen que ver con estímulos de los sentidos y los métodos racionales que tienen que ver con la parte consciente del ser humano a través de preguntas. Entonces, las dos son estrategias para el trabajo en equipo, en la resolución de problemas y en el establecerse objetivos dentro del equipo. Por un lado, recalco, tenemos los métodos racionales que se trabajan de esta parte consciente y se lo trabaja a través de preguntas, y los métodos emocionales que se trabajan a través de los sentidos. En este aspecto, Benzinger nos hace una explicación de estos 4 estilos de pensamiento que giran en estas ruedas concéntricas de la creatividad y nos habla de 4 cuadrantes del cerebro. Esto tiene que ver ya con temas de neuroeducación. Y nos dice, despertemos, trabajemos con estas ruedas concéntricas para el desarrollo de la creatividad y la solución de problemas desde esta parte de la neuroeducación. Y nos habla de estos 4 estilos de pensamiento en función de los cuadrantes del cerebro, y nos habla, 1, nos habla del FD, del frontal derecho, y nos hace énfasis en que este cuadrante se destaca por su capacidad para crear, inventar, por su capacidad para analizar patrones, es visual, espacial, no verbal, holístico, metafórico y se expresa a través de imágenes. Le aburre la rutina y está centrado en el todo. Ahí viene una estrategia, visual thinking, design thinking, trabajar con visual thinking, para despertar justamente este estilo de pensamiento. El otro tiene que ver con el frontal izquierdo y sobresale el análisis lógico, la toma de decisiones lógico-matemático, por eso STEAM. Destaca por su capacidad para analizar, definir objetivos y planificar estrategias adecuadas para cada situación. Entonces, mire acá. Aquí es importante identificar a nuestros estudiantes. Estos estilos de pensamiento y formar grupos entre estos estilos de pensamiento, no homogéneos, heterogéneos, porque también hay otra forma de generar grupos homogéneos que nos da efectividad en el trabajo en equipo. El basal izquierdo, BI, se distingue por su capacidad para repetir una acción de manera consistente y eficaz a lo largo del tiempo. Es ordenado, encuentra satisfacción en la rutina y el procesamiento. Hay muchos que nos aburre la rutina. Hay otras personas que se sienten muy cómodas con la rutina. Mire lo importante que es identificar estos estilos de pensamiento para la conformación del trabajo en equipo y sobre todo para trabajar con estrategias que apunten a estos estilos. El BD, el basal derecho, sobresale armonizando y conectando con las personas, inteligencia emocional. Es espiritual, es simbólico y se mueve guiado por sus sentimientos. Necesitamos dentro del equipo una persona así, ¿no? Por eso es importante esta rueda de la creatividad, esta rueda concéntrica, que concentre estos estilos de pensamiento en el trabajo en equipo. Mire lo exitoso que sería el trabajo en equipo al considerar estos estilos de pensamiento en nuestros estudiantes al momento de formar los equipos. Yo les dejo con esta píldora. Esta es una forma, una estrategia de ir generando el trabajo en equipo que sea efectivo a través de la rueda creativa o concéntrica. Y trabajo en equipo va a ser el motor para el desarrollo de varias habilidades blandas que son necesarias en este momento y que ustedes las conocen como habilidades socioemocionales posiblemente. Espero realmente que les haya servido, que la información que el día de hoy he compartido con ustedes sea la puerta para que ustedes quieran conocer más y quieran realmente empujar en las instituciones educativas la educación STEAM, pero desde este enfoque. Muchísimas gracias, Fernando, muchas gracias. A ti, querida Jessie, excepcional esta charla, pero un briefing, como dice, súper fuerte. Te agradezco infinito este compartir. Y si ustedes me permiten, robémonos un par de minutos a Jessie para abrir un pequeño cuadro de diálogo. Yo podría empezar haciendo la primera pregunta a Jessica que me movió el piso. Y es justamente cómo encajas ese ABP en trabajo colaborativo. Sí, ahí estaba ese nicho, ¿no? ¿Cómo enganchamos esa estrategia metodológica ABP con trabajo colaborativo? En este punto, cuando trabajamos el ciclo del ABP, de hecho, toda metodología activa nos hace un llamado al trabajo en equipo, al trabajo colaborativo, ¿no? Aprendizaje colaborativo a través del trabajo en equipo, ¿no? Entonces, en este sentido,
El desafío, desde el desafío debe involucrar un trabajo en equipo. Repito, el problema, el desafío, no puede ser visto desde la percepción de una sola persona. Una cabeza, dos cabezas piensan mejor que una, ¿no? Ese dicho, aquí hacemos un llamado. Si el problema está bien planteado, tiene que llevarme a esta fase de respuesta al desafío, a integrar trabajo en equipo, a integrar a varios estudiantes, si lo podemos hacer a través de la rueda concéntrica con estos estilos de pensamiento, qué mejor, ahí vamos a tener éxito, para que los estudiantes busquen diferentes alternativas de solución. El trabajo en equipo va a depender mucho de cómo usted planteó el desafío y el interés de los estudiantes para trabajar en buscar una solución en esta fase va a depender mucho de cómo usted haya planteado este problema interdisciplinario. Aquí hay que darle espacio al estudiante para que sea creativo, para que pueda innovar, para que pueda establecer sus ideas, para que en grupo de estudiante pueda decirle, yo quiero aprender esto, profesor, de esta manera quiero solucionar el problema. De ahí que yo no soy partidaria que en el desafío se propongan productos, elabore la maqueta, elabore la revista digital. Eso lo puede hacer una sola persona. Cuando se plantea un problema, una pregunta realmente desafiante, voy a necesitar ayuda, voy a tener la necesidad de buscar ayuda y ahí es donde se integra el trabajo en equipo. Espero responder la pregunta, Fernando. Perfecto, perfecto, muy bien. Y esos estilos que tienen los estudiantes, obviamente, en un aula, por ejemplo, muy heterogénea. Vamos a poner 20 estudiantes. Siempre hay unos que se destacan, ¿no es cierto?, por su habilidad, por su liderazgo, más por conocimiento, los que se pelean la bandera, los que se pelean los primeros lugares. Pero tenemos al otro lado, en otra parte, ¿cierto?, el grupo que necesitamos apoyar. Es decir, los chicos que tienen de alguna manera una necesidad de apoyo, de ayuda. Y tenemos en la franja de medio, obviamente, lo que yo llamo a esos chicos soft, los que juegan al 7, al 7.1, ¿no es cierto? Entonces, con esa rueda que lo has planteado muy bien, pues yo creo que ahí el reto sería que el profesor identifique esos estilos que cada uno de los chicos tiene, ¿cierto? Por supuesto. A ver, aquí hay un punto importante y Y los viene que otro tienen... campo, y viene otro campo de formación para los docentes. Ajá, ¿Cómo podemos educar si no entendemos cómo aprende el cerebro? total. Entonces, Neurociencia. neurociencia, neuroeducación, neurodidáctica sobre todo. Entonces, este es un llamado a entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo pensamos, y esta es una estrategia, la rueda concéntrica o la rueda de la creatividad, como lo dicen algunos, nos lleva justamente a plantear trabajo en equipo. En un trabajo en equipo que realmente sea eficiente y considere estos aspectos, porque hay otras formas también de generar trabajo en equipo. No lo traje acá, Fernando ya lo manifestó, pero hay 3 grupos también que podemos definir, ¿no? En un salón de clases. Los que son capaces de dar ayuda, los que necesitan ayuda y los que se encuentran en el medio. Aquí lo ideal es generar grupos heterogéneos. No necesariamente los estudiantes que pueden dar ayuda son los que tienen las mejores calificaciones. Sí, Ni señor. tampoco el estudiante que necesita ayuda es el que tiene la calificación más baja. No necesariamente es así. Yo puedo tener un estudiante con un bajo rendimiento, pero que sea un estudiante que ha generado esta capacidad de habilidades blandas y es capaz de dar ayuda y empujar al grupo. Es muy optimista, es perseverante, que no se aleja de la rueda concéntrica, de la rueda de la creatividad tampoco. Ahí establecemos grupos heterogéneos. Es decir, unimos al que es capaz de ayudar, el que necesita ayuda y los que no están ni en un bando ni en el otro. Me preguntan, ¿y los que tenemos con necesidades educativas? Mi estimada, el trabajo en equipo es una estrategia para el NNE. Claro. Es una estrategia para las necesidades educativas específicas. El trabajo en equipo debería ser tomada como una estrategia de adaptación curricular, más allá del DUA, ¿no? Aquí, bueno, el DUA es impresionante realmente y me alegro que el ministerio se haya ido por ese camino, por trabajar con DUA, porque es la mejor adaptación que puedes hacer en términos de adaptación curricular. Pero en NE podemos utilizar la rueda que acabo de mencionar, mi estimada Carmen, la rueda concéntrica de la creatividad, con estos estudiantes que necesitan ayuda, son capaces de dar ayuda. Yo tengo una experiencia trabajando con estos grupos que son capaces de dar ayuda, necesitan ayuda y están en el medio. Y le va a sorprender que los que tienen necesidades educativas específicas, algunos, son los que dan ayuda. Sí. Son los que empujan al grupo.
Son brillantes al momento de una exposición, cuando trabajamos de esta manera, por supuesto. Espero responder la inquietud de paso, Carmen. Fernando. Claro que sí, así es. ¿Algún otro compañero que le motive este encuentro? Porque hay, como decía Jessica, hay mucha tela que cortar, ¿no es cierto? Y con esta pastillita, pues, nos has ido dando un poco el enlace. Ahora arranquemos desde el primer punto. Ese acrónimo de STEAM, ¿cierto? Science, Technology, Engineering, Arts y Math, ¿sí? Esas cuatro. Pero probablemente la clave es esa materia, la materia piloto le llamamos, ¿no? O sea, la materia clave, es la que genera justamente esos procesos de investigación, de ayuda. Entonces aquí se me ocurre una pregunta, ¿cómo enlazar a ese equipo de profesionales? ¿Cuál es tu sugerencia para el claustro docente? Decir, bueno, vamos a hacer STEM, hagamos una pequeña pruebita, arranquemos con una pequeña pruebita. ¿Cuál sería el primer escenario que tú plantearías, Jessica? El primer escenario, mis estimados profes, más allá de la formación que deben tener ustedes en este tema, es primero trabajo en equipo entre docentes, trabajo en equipo. Lo primero que ustedes deben hacer es generar conocimiento interdisciplinario. ¿Qué me refiero? Nos unimos el grupo de especialistas para la interdisciplinariedad. Buscamos el objeto común de estudio. ¿Cómo lo hacemos? A través de este bosquejo. Yo les invito a trabajar con este bosquejo que les he dejado. Definan cuál va a ser el área STEAM eje, orientadora de nuestro proyecto. ¿Va a ser ciencias? ¿Va a ser matemáticas? ¿Cuál va a ser? Primero definan eso para que puedan hacer interdisciplinariedad. Y aquí viene el trabajo en equipo y consensuado, ¿no? En este proyecto vamos a trabajar desde las matemáticas. Una vez que tenemos el área STEAM eje, ahora sí, ¿con qué áreas voy a hacer interdisciplinariedad? La interdisciplinariedad se hace con 2 o más. Entonces voy a traer a la ciencia, voy a traer a la tecnología, porque estoy hablando de STEM específicamente, ¿no? No estoy hablando solo de proyecto interdisciplinario. Por eso es que no me enfoco en lengua y las demás asignaturas. Ahora sí, vamos a plantear un problema que sea actual, auténtico y apropiado. ¿Cómo lo planteo? Tiene que estar apegado al contexto real del estudiante y tiene que aportar con los ODS. Busco el ODS, busco el reto mundial, en función de eso hago el despliegue problemático, es decir, el objeto de estudio. Luego, frente a ese objeto de estudio, ahora sí, ¿qué contenidos, qué métodos, qué voy a traer de cada una de las disciplinas? ¿Cómo va a aportar cada una? Ahí estoy generando conocimiento interdisciplinario. Ahora, ¿qué objetivo disciplinar va a trabajar cada uno en este proyecto? Una vez que tengo claro eso, estoy listo para trazar el objetivo interdisciplinar. Y cuando ya tengo claro el objetivo interdisciplinar, recién planteo el problema interdisciplinar para mi ABP. Entonces, lo primero que debemos hacer, estimados docentes, es la fase de diseño del proyecto, partiendo de este bosquejo del planteamiento del problema para poder desarrollar el ABP. Primero generemos conocimiento interdisciplinario. El problema que suelen tener en los proyectos es que no han generado conocimiento ni investigación interdisciplinaria, no buscaron el objeto de estudio. Y por eso es que las destrezas no calzan, los contenidos no dan con el proyecto y terminamos planteando solo productos. Espero responder la inquietud. Sí es, sí señor. Abro micrófonos y invito a la sala pues a hacer preguntas. Está muy lindo. Venga, las preguntas están abiertas. ¿Quién se anima? Y mientras alguien se anima con la pregunta, he copiado al chat el link para hacer la evaluación de este encuentro, ¿cierto? Muy importante. Hay una pregunta aquí. Al referirse a Science, ¿qué áreas están incluidas? Ah, qué interesante. Todas las ramas de las ciencias, mi estimada. Ahí depende del enfoque STEM que usted quiera trabajar en la institución educativa. Por eso es necesario entender que la educación STEM se lo hace desde un proyecto de innovación y apunta a la propuesta pedagógica, porque la institución me va a decir, ejemplo, me va a decir, esta institución tiene recursos solo para enfocarse desde las ciencias y vamos a potenciar STEAM desde las ciencias y ahí entran todas las ramas de las ciencias y ahí usted puede hacer interdisciplinariedad con todas las ramas, pero ojo, ahí hay que mirar el tipo de interdisciplinariedad que ustedes quieren hacer. Recuerden esto que les mencioné el día de hoy. Recuerden esto. ¿Hasta qué punto ustedes pueden hacer interdisciplinariedad? Cuando la institución se plantea potenciar ciencias, es un ejemplo, ¿no? Potenciar ciencias, vamos a tener que entrar hacia acá.
Vamos a tener que hacer una mezcla de elementos en una o más disciplinas y de pronto construir una nueva disciplina para aportar desde el campo de la educación STEM. Si no, nos quedamos acá, en la hegemonía, una asignatura que influya sobre el resto de las otras asignaturas, sobre la asignatura 2, que no está mal, podemos coger este camino, y aquí entran las destrezas. El problema es que aquí tenemos dos formas realmente de hacer STEAM. El ministerio nos dice o nos da esa apertura este año a que se trabajen, que tengamos actividades complementarias. Fuera del currículo tenemos actividades complementarias. La institución decide por su proyecto de innovación, por eso les invito a hacer proyectos de innovación en STEM. Van a decidir que en estas horas complementarias vamos a hacer proyectos netamente STEM. Y si vamos a hacer proyectos netamente STEM y podemos hacerlo, nos vamos por acá, por el eclecticismo. Es decir, vamos creando una asignatura que no la hay, pero que va a responder a estos retos locales, va a responder a lo que como misión y visión tenemos planteada en la institución, y vamos a potenciar por los recursos que tenemos las ciencias o las matemáticas o la tecnología. Pero si usted está haciendo dentro de currículo, muy difícilmente usted va a poder irse por este ámbito de las ciencias con otras ramas que tienen las ciencias, porque usted tiene un currículo que cumplir. Entonces ahí tenemos que entrar por acá, por la hegemonía. Entonces aquí depende de la institución educativa. Hay formas de hacer STEM, pero depende mucho del proyecto de innovación que pretenda o de la propuesta pedagógica que plantee la institución educativa. Y tal vez para agotar Gracias. una última inquietud. ¿Alguien más desea hablar? Yo abro foro. Ay, en Science, ya, de pronto, perdón, de pronto tienen una curiosidad por las ciencias sociales. Tal vez viene la pregunta por ahí. Porque ciencias lo concebimos a todo lo que está dentro del campo de las ciencias naturales, ¿no? Está Por eso era mi concebido. duda. Ya, listo. Dentro de Science no podemos olvidar la parte humanística. Ahí es donde construimos un término que se denomina STEAM+. STEAM+ nos da un campo para que se trabaje la parte humanística y el campo de las habilidades blandas, mi estimada. Nuevamente, propuesta de la institución. Yo soy profesora de ciencias sociales, ¿no? Entonces, cuando veo STEM y veo esta parte humanística que la dejamos de lado, digo, qué importante que es trabajar tecnología más ciencias sociales, por ejemplo, más la parte humanística, y mire que ahora existe una carrera en humanidades digitales. Y eso es STEM, eso es STEM. Entonces hay que hacer la interdisciplinariedad también desde las ciencias con las ciencias sociales o desde la tecnología con las ciencias sociales, y estoy haciendo STEM. Por supuesto que estoy haciendo interdisciplinariedad con estas. Las ciencias sociales no pueden olvidarse. Y si quiero apuntar más allá, construyo desde mi visión y propuesta pedagógica STEAM más ciencias sociales. Y apunto a la parte humanística. Y un detalle. Buenas noches, esa era mi duda. Disculpe que vuelva a insistir en este punto. Las ciencias, bueno, abarcan muchas especialidades, por ejemplo, las ciencias, lo que es las científicas, las sociales, lo que es también la lengua y la comunicación, las naturales. Entonces, como yo soy directora de una escuela, entonces por eso me interesaba mucho quedar clara en el Science qué implicaba, si son todas esas áreas que se pueden ahí poner dentro del proyecto STEM. Ya, dentro de un proyecto STEM nosotros lo hacemos con ciencias puntualmente, química, biología, todo lo que comprende el área de las ciencias naturales estrictamente, ¿no? Sí. Pero eso no impide, mi estimada, que no podamos hacer STEM con las áreas humanísticas, que es las ciencias sociales. Ahí es donde usted une tecnología, ejemplo, no es un ejemplo, tecnología es mi área STEAM eje y lo voy a hacer interdisciplinar con tecnología más ciencias sociales. Le comento, la lengua y la literatura sí tiene un espacio dentro de STEAM, está en el arte. Allá apuntamos directamente. Entonces, la lengua y la literatura no tenemos problema porque tenemos ahí esta A de arte donde podemos trabajar con lengua y literatura, con cultura artística, pero ciencias sociales a veces lo miramos como algo suelto. No, por supuesto que podemos hacer STEM. Puedo hacer tecnología más ciencias sociales, matemática más ciencias sociales, porque tengo mi área STEM eje. Por eso es importante definir el área STEM eje, y es la invitación que les hago para que hagan interdisciplinariedad, para que esta área STEM influya sobre las otras y logremos hacer STEM. En el caso del ejemplo que le daba, mira qué lindo esta carrera en humanidades digitales, ¿no? Las ciencias sociales con la tecnología, un nuevo perfil profesional que apunta al futuro. Entonces, por ahí es el camino, mi estimada. Muchas gracias. Y para no agotarles, la última pregunta de mi parte, Jessie, ¿qué dice la política educativa? Hablaste muy rápidamente del tema, pero la mayoría de los maestros probablemente tengan esa expectativa de conocer con esa nueva política educativa esas horas complementarias
y también la sugerencia que habla sobre maker, sobre robótica y también el tema de STEM. ¿Cómo ves tú eso, Jessie? Cuéntanos, ¿cómo ves esa perspectiva del ministerio? A ver, realmente esta perspectiva se está enfocando a lo que necesita la sociedad, y no como defensora de STEM, sino porque ustedes van a ver que realmente es lo que la sociedad demanda en este momento. Estamos formando personas que salen a la sociedad y no tienen competencias. Yo tengo la ventaja de trabajar en los dos campos, en la educación superior y también en la educación media. Y qué triste es mirar cómo llegan estos estudiantes a la educación superior porque no han desarrollado ciertas habilidades, y aún más triste cuando estos profesionales de la educación superior se enfrentan a la sociedad y las demandas son otras. Y estamos divorciados, educación de la sociedad. A mí me parece interesante esta propuesta que está haciendo en este momento el ministerio, porque nos dice, abordemos dos puntos que son importantes. Por un lado, porque no es lo mismo, nos dice, trabajemos proyectos interdisciplinarios, y ahora está en el instructivo, ¿no?, de planificación curricular, trabajar proyectos interdisciplinarios. Y nos dice, a nivel de bachillerato, trabajemos proyectos de STEM. Ojo, aquí quiero que noten una diferencia. Proyecto interdisciplinario es una, y proyecto STEM es otra. ¿El STEM puede ser interdisciplinario? Sí. También puede ser transdisciplinario y también puede ser transversal. Sí se lo puede hacer, ¿sí? Eso es algo que ustedes deben notar. ¿El proyecto interdisciplinario puede ser STEM? Sí, sí puede ser STEM, pero también no puede ser STEM. Entonces, el proyecto interdisciplinario puede conjugar todas las otras: educación física, lengua, ciencias sociales, ciencias naturales, y hago interdisciplinariedad. Entonces, esto es normativo. ¿Qué es lo bueno de la política en este punto? Que el anterior año nos dijeron, hagan proyectos interdisciplinarios y hagan proyectos de STEM, pero teníamos que estar apalancados en el currículo. ¿Y qué pasaba si el currículo no daba y no daba y no daba? Así es. Y no daba, imposible poder hacerlo. Pero ahora, depende de la propuesta pedagógica de la institución, ahora es diferente, porque usted puede jugar estas horas para trabajar su currículo, no estresarse con este tema si todavía no quiere entrar en temas de interdisciplinaridad como tal, aunque yo le invito, es muy enriquecedor. Pero puede utilizar estas horas complementarias para generar sus propios proyectos STEM, sus propios proyectos interdisciplinarios STEM. Aquí manejamos 3 metodologías, mis estimados. Y el currículo se vuelve mucho más flexible. Es más flexible. Mucho más flexible. Y aquí, ojo, ustedes pueden manejar 3 metodologías a la vez. Trabajan proyectos, ABP, ¿no? Proyectos, trabajan interdisciplinariedad y trabajan STEM. Miren, son 3 en una sola. Qué enriquecedor para el estudiante realmente. Es muy enriquecedor para el estudiante. Pero es una invitación y es un reto para los docentes a formarnos, a autocapacitarnos, a entender la interdisciplinariedad. Yo realmente espero que con estos minutos haya logrado que ustedes entiendan un poco esta connotación que tiene la interdisciplinariedad, ¿no? No es revolver asignaturas, es generar un nuevo conocimiento, un aprendizaje interdisciplinario. Muy bien. Espero responder. Qué lindo, Jessica. Yo me quedo con ese sabor de creo que te voy a tener que invitar otra vez, porque este podría ser el STEM 1, va a venir el STEM 2, y creo que nos va a seguir enriqueciendo en este camino. Vamos a invitarles a ustedes también, queridos amigos, para el próximo 15 de diciembre, jueves 15 de diciembre, está previsto el nuevo webinar, así que creo que Jessie, podríamos hacer ¿qué te parece si hacemos un pequeño foro entre 2 o 3, 4 colegas para ir cruzando ideas desde varios campos y abrimos ese debate de cómo aplicar precisamente estos proyectos interdisciplinarios de STEM en el aula? Ahí vendría un ida y vuelta muy rico que podría enriquecernos a todos. ¿Qué opinas? Por supuesto, claro que sí. Chévere. Con mucho gusto. La invitación está entonces hecha, queridos amigos, muy agradecido por este encuentro, este café pedagógico que yo le llamo, que es muy rico. Así que muy agradecido nuevamente a nombre de Maya Educación, a través de servicios educativos. Les extendemos la cordial invitación para el próximo 15 de diciembre, el jueves 15, y en el chat está el link de la evaluación. Les invitamos a colaborar con ese link, y el día de mañana estará llegando a su correo electrónico, a su email, el certificado de asistencia a este encuentro.
Muchísimas gracias a todos. Jessy, pero mil gracias por este lindo encuentro contigo, y la casa es tuya siempre. Estamos con las puertas abiertas para ti. Muy amable. Muchas Muchísimas gracias, gracias. Fernando. Que tengan una linda noche. Muchísimas gracias a todos por asistir y por la participación que han tenido en este webinar. Muchísimas gracias. Un abrazo para todos. Que tengan una excelente noche. Gracias. Gracias, una linda tarde. Gracias. Linda tarde. Gracias a todos. Gracias. Para todos, gracias. Gracias.